El dinero no da la felicidad. ¿Sí? Los ricos están contados. Es necesario. Deshonestos, somos pobres. No sé si alguna vez les pasó que su mamá o alguien les dijera, eh, lávese las manos, que la plata es sucia. No se habla del dinero. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. No todo es plata. No hay suficiente dinero para todos. El dinero no crece en los árboles. Eso es común. Los billetes son cochinos. Mm. Si quiere tener dinero, trabaje el doble. Bueno, muy bien. El compartir, que es una parte importante de estos talleres, es tal vez que las personas nos recuerden cosas que nosotros hemos olvidado. Entonces, les agradezco que compartan por el chat porque sé que para otras personas eso puede ser importante. Bueno, ahora digamos que ya vimos como un panorama general de lo que son las constelaciones. Obviamente esto es un súper resumen. mm, y una parte de este resumen es entender que mucho de lo que sucede en nuestras familias se mantiene oculto, se mantiene de manera inconsciente. Y parte de lo que hacemos en el trabajo de constelaciones es evidenciarlo, verlo, mirarlo, porque si lo podemos ver, pues lo podemos sanar, ¿no? Entonces, este ejercicio que combina constelaciones, autoobservación y otras técnicas, pues es un trabajar la conciencia, que es la herramienta más poderosa que tenemos de transformación personal. Entonces, el siguiente ejercicio que les voy a recomendar es, traten de recordar o de hacer conciencia de qué circunstancias difíciles han sucedido en su sistema familiar que tengan que ver con el dinero. Por ejemplo, quiebras, robos, estafas, pérdidas de cualquier tipo. Mm, Tratemos como simplemente de empezar a hacer memoria de cuáles son esas circunstancias que han vivido, que nos han contado. No, es que el abuelo tenía una fortuna, pero lo perdió en el juego. O tenía un negocio y quebró. O tenemos un tío que se fue a buscar fortuna a, no sé, a Estados Unidos y se volvió rico, porque la idea es poner las cosas positivas y las negativas. Es como hagamos memoria de las circunstancias relacionadas con el dinero de nuestra familia. Escasez. Ujú. Muy interesantes este compartir. Una tía abuela que tenía dinero enviudó, regaló todo y se volvió loca. Un bisabuelo que perdió mucho dinero en el juego. Quiebras. Comprar una casa y no poder pagarla.
pagar indemnizaciones. Una buena, comprar la casa que querían mis padres. Muy importante, traten de recordar, normalmente recordamos más fácil lo negativo. Muy importante recordar lo positivo. Las personas que lo lograron. Mi abuela enviudó y volvió a casarse y el esposo le quitó todo. Mi abuelo era dueño de gran cantidad de terrenos y los cambiaba por otra. La abuela de mi mamá era la más rica del pueblo y era muy tacaña con su hija y con sus nietas. Mi abuela tuvo mucho dinero y fincas. Los hijos las vendieron a precio de huevo. Bueno, muy bien. Las constelaciones familiares son una manera en la cual nos conocemos. De las investigaciones más interesantes que se han hecho en el último tiempo, en los últimos años, son las investigaciones que corresponden con la epigenética. Antes se consideraba que los genes traían una información y que esa información era siempre igual y determinaba eh, como lo que somos los seres humanos, que no había manera de cambiar. Sin embargo, un gran investigador, Bruce Lipton, uno de los pioneros de la epigenética, descubrió que los genes no solamente traían una información que no cambiaba, sino que existía la posibilidad de que cambiaran respecto a a los estímulos del ambiente. Eso es lo que se ha llamado la epigenética. Y también que ese porcentaje, que es un gran porcentaje, más del 90% de información que trae el ADN, que no se conoce para qué sirve, se considera como ADN basura, lo llaman ADN basura. Ese porcentaje puede determinar o puede cambiar de acuerdo al aprendizaje, de acuerdo a los estímulos de la mente. Puede codificar diferente y cambiar situaciones físicas, fisiológicas al interno de nuestro cuerpo. Otro de los grandes descubrimientos es entender que en esa parte, específicamente, hay una información que se transmite de nosotros, de nuestros antepasados, que corresponde a sus creencias, sus pensamientos o sus vivencias y que normalmente está orientada específicamente hacia los traumas sin resolver. Por supuesto, también está lo resuelto. Lo que pasa es que siempre tiene más relevancia lo no resuelto. Entonces, gracias a esa información de la epigenética, es que podemos decir, no tenemos que hacerlo igual, no tenemos que sufrir igual, no tenemos que seguir pasando las creencias que no nos sirven. Imagínense que hace muchísimos años la gente escribía a mano. Luego, en algún momento se inventó la tipografía. Luego se inventó la máquina de escribir. Luego se inventaron los computadores. Hoy en día escribimos y hacemos un millón de cosas en un aparatico de este tamaño. Seguir manteniendo las creencias de nuestros bisabuelos, abuelos o padres es como seguir pensando que escribir a máquina es lo mejor. Necesitamos actualizarnos y actualizar nuestras creencias es sanar los, las heridas o los traumas o las dificultades vividas por nuestros antepasados.
En los medios de terapias o los medios de trabajo de conciencia, de trabajo espiritual, se habla muchísimo del término lealtades, incluso en las constelaciones familiares, de las lealtades familiares y cómo cortar con las lealtades familiares. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo, una imagen. Confieso que me encantan las metáforas y ese es un defecto de ser eh, hipnoterapeuta ericksoniana. Imagínense un manantial, el más espectacular, con el agua más bella, con el agua más pura, con un lugar hermoso, de donde tomamos agua para nutrir nuestra casa, para surtir nuestra casa. Entonces necesitamos un sistema que nos lleve el agua desde ese manantial hasta nuestra casa. Un acueducto, ¿sí? Probablemente tomamos el agua, la pasamos a un tanque, creamos una tubería que recorre desde la montaña, normalmente, hacia un terreno más bajo. Llega a un sitio también y de ahí a una tubería interna y finalmente tenemos una llave que abre y nos llega el agua. Eso es como un sistema con el cual tomamos algo y lo llevamos más cerca para poder disfrutar. El sistema familiar es similar. La vida nos llega desde muy lejos. La mayoría no conocemos información de 3 generaciones hacia atrás, a no ser que hagamos un trabajo consciente de hacer nuestro árbol genealógico. Si nosotros queremos recibir esa agua de vida, que es la vida y que está conectada con la abundancia, pues vamos recibiendo, vamos llevando hasta sitios más pequeños y finalmente llega a nosotros. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, es que el agua del manantial viene con palos o con piedras o con insectos? Entonces digo, no, ya no me gusta esa agua y no abro la llave, pues no la recibo. ¿Qué pasa si digo, bueno, desde el tanque hasta el tanque llega más o menos bien, pero este pedacito del acueducto me parece que está viejo, que está muy viejo porque es antiguo, entonces ya no me gusta, lo corto con eso, pues el agua no llega. ¿Qué pasa si yo digo, quiero cambiar las llaves de mi casa, pero resulta que, como es una tubería antigua, eh, el tipo de enlace entre la tubería y la llave ya no funciona? Si no encuentro algo que lo una, no puedo cambiar la llave y no me llega la. Entonces ahora trasladémoslo al sistema familiar. Imagínense que ese manantial es eh, la vida o el dinero. Imagínense que ese, esa vida y ese dinero provienen yo siempre menciono esto y la gente se ríe, de un abuelo pirata. ¿Qué tal que yo tenga un abuelo pirata? Una persona que tomó esos recursos de una manera ilegal. Entonces, interiormente yo digo, no, esto no lo quiero, porque yo no quiero algo que se tomó de manera ilegal. Entonces, es como si cortara el tubo y no lo volviera a conectar, o como si cerrara el agua, la llave, o como si pusiera algo que bloqueara la llegada del agua a mi casa. Y
Todos tenemos historias difíciles, todos tenemos historias de personas que han hecho las cosas de manera inadecuada o que han perdido, como algunas de las historias que han compartido ahorita. Entonces es como si nosotros cortar lealtades, es como si nosotros cortáramos la tubería, ¿sí? El concepto, en realidad, del cual hablan las constelaciones familiares es, acepta el agua que viene, acepta la vida que viene y más bien filtra. Si el agua viene muy revuelta porque ha llovido y porque, pues yo pongo un filtro, em, toma los sólidos, me pasa un agua más pura y yo la puedo disfrutar. ¿Y cuál es el mejor filtro que hay? La conciencia. Si yo sé que lo que yo he recibido proviene de una circunstancia dolorosa o ilegal, digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? Puedo hacer algo bueno con esto. Esto que recibo, que ya no es solamente el dinero, sino son nuestras herencias emocionales, ¿qué hago con ellas? Si yo provengo de un sistema familiar en el que los hombres han sido violentos sistemáticamente con las mujeres, porque han seguido pasando un patrón de violencia, pues yo puedo decir, ok, entonces yo tomo conciencia de qué produce la violencia para yo no continuar con este patrón. Si yo provengo yo de una mm, línea de mujeres que han sido víctimas de la violencia, pues yo digo, ¿qué tengo que hacer yo para sanar a las víctimas en mí, a los agresores en mí, para no convertirme yo en una víctima? Este es el trabajo también de constelaciones familiares. Tomar conciencia de lo que traemos, mirarlo, darme cuenta qué tengo que aprender yo para poder hacerlo diferente. Entonces, si se dan cuenta, son dos maneras de ver el mundo. Una es como cortar, quitar, no aceptar, eh, negar el pasado, que a la larga es como intentar esperar que fuera diferente. Y la otra es aceptar, conectar, descubrir, observar, tomar conciencia y aprender para poder hacerlo. Entonces, esa es la evolución. Eso es prosperar. Yo tomo lo que tengo, lo que he recibido, tomo esa agua que a veces puede venir turbia, sucia, la filtro y hago lo mejor con eso. Hay un gran constelador y un gran divulgador de las constelaciones familiares, que es Joan Garriga, un español, un gran escritor además. Se los recomiendo. Tiene mucha información en redes y por supuesto unos libros maravillosos. Él insiste muchísimo y de hecho tiene un precioso libro que publicó recientemente que se llama Decir sí a la vida. Eh, ¿Qué es decir sí? Decir sí es tomar lo que viene de nuestro pasado para poder hacer lo mejor que podamos con él. Entonces, sí, tenemos estas historias. Tenemos abuelos que se equivocaron o que no pudieron hacer mejor. Pero pues es que a veces pareciera que estamos esperando tener padres, abuelos o bisabuelos perfectos. Entonces quisiéramos que todo fuera maravilloso. Y resulta que prosperar significa ir mejorando, ir haciendo consciente para que podamos mejorar. Entonces, aquí les voy a pedir en este momento que escriban esas herencias positivas que tienen de su familia. Hagan consciente lo positivo, las cosas que se lograron, los valores positivos
porque hay valores negativos también, los valores positivos de sus familias. ¿Cuáles son esas cosas que podemos atesorar? Yo les cuento una, la conexión a la tierra, el haber crecido en un eh, eh, rural, ¿no? El haber tenido la experiencia de compartir con, con gente del campo, hace que yo valore muchísimo la tierra y la gente que la trabaja. Y además me encanta. Para mí, estar en la naturaleza es lo que me llena de alegría. Alegría por la vida y sus momentos. Honestidad, solidaridad, trabajar, guerrera, respetar la tierra y quererla mucho. Amor a los hijos, responsabilidad, la entrega, honestidad, mujer fuerte. Trabajar honestamente, darle prioridad a la familia. Muy bien. Entonces, aquí viene también un ejercicio muy importante para que lo tengan en cuenta también y para que ojalá a partir de hoy tengan como costumbre utilizarlo. Y es el ejercicio de la gratitud. Agradecer es decir sí. Agradecer es recibir lo que hay. Algunos de nosotros podemos tener historias de una familia, un papá y una mamá que nos proveyeron X circunstancias, X cosas. Otros de pronto no. Pero ese pasado que está construido desde un lugar remoto hasta nosotros, es lo que hay, con los dolores, con las circunstancias difíciles, con las cosas que se lograron y con las cosas buenas. Agradecer es poder decir, acepto ese pasado, acepto también lo que yo soy y a partir de aquí intento buscar lo que quiero, intento ser lo que quiero ser. Esta mañana, pensando un poco en algunos de los conceptos que quería compartirles, me acordé de una memoria muy, muy, muy antigua de mi infancia. Yo creo que es uno de los primeros recuerdos que tengo. Yo creo que no, es curioso, pero yo creo que debería tener menos de 2 años. Y tengo la memoria de, em, yo tenía como una cuna y esa cuna tenía como un cajoncito que se abría y yo guardaba juguetes ahí, me imagino. Y recuerdo haber metido algo en el cajoncito y después ir a buscarlo y no estaba. Y entonces, a partir de ahí, la memoria es siempre abrir el cajoncito para buscar lo que se me había perdido. Creo que era como una ficha o algo con lo que yo jugaba. Y de hecho, eso se convierte a veces como en un sueño de dónde está lo que se me perdió. Y muchas veces estoy buscando lo que se me perdió.
Bueno, en términos sistémicos hay un montón de orígenes de esto, pero ese recuerdo me hizo pensar en cómo muchas veces nosotros estamos esperando recibir lo que no hemos recibido. Es como si nos mantuviéramos como niños pequeños ante el pasado, esperando que algo cambie. Si, por ejemplo, no tuvimos un papá o una mamá que nos pudiera pagar una educación o que tuviera los medios económicos para sostenernos como nosotros queríamos, es como si nos quedáramos esperando que llegue alguien y nos sostenga, o que llegue algo y nos sostenga. Entonces, una de las raíces de las dificultades con el dinero es esta. Es pensar que nos vamos a hacer millonarios con la lotería o que si jugamos juegos de azar nos va a llegar el dinero que queremos o estamos esperando que nos den una promoción en el trabajo. O sea, estamos esperando que la abundancia llegue de una manera eh, mágica, digamos, ¿sí? Y eso es como quedarnos en una mentalidad de niños esperando lo que se perdió o lo que no llegó. Entonces, el hacer conciencia de cuáles son nuestras carencias, de qué carencias tuvo nuestro sistema familiar, nos permite como crecer y decir, pero yo porque sigo buscando en los cajoncitos lo que se me perdió. Esto es una memoria antigua, ¿sí? Más bien, eh, mm, me concentro en mirar qué tengo hoy aquí y qué es lo que yo quiero conseguir. El mirar al pasado para sanar nos permite cambiar el presente y el futuro. Pero si nos quedamos mirando al pasado, no avanzamos. Es como si yo estuviera aquí, siempre digo que es como si yo estuviera aquí conversando con ustedes y de repente me quedo mirando para atrás. Pues ni ustedes me escuchan, ni yo puedo hacer lo que tengo que hacer. Esa mirada inconsciente al pasado la tenemos todos en alguna medida. Y la capacidad de voltearnos a mirar al presente y al futuro es una de las grandes cosas que podemos hacer para trabajar por nuestra prosperidad y por nuestra abundancia. ¿Qué es lo que sucede en términos eh, espirituales? ¿Por qué es importante hablar de espiritualidad? Porque desde el concepto de la espiritualidad, pues la vida no comienza conmigo hoy aquí. Si biológicamente no comienza conmigo, en términos espirituales tampoco. Aquí respeto profundamente a las personas que no crean en la reencarnación y simplemente los invito a que miren desde ese lugar. Lo que yo he vivido como alma, el desarrollo que yo he tenido como alma, también es mi pasado. Esos errores que yo haya podido cometer, eso que llamamos el karma, esas lecciones sin aprender, pueden ser lo que yo necesito mirar para poder avanzar. Puede ser ese pasado que yo estoy mirando por encima del hombro y que de una manera bellísima nos muestra el sistema familiar. Yo pienso que uno no llega a una familia por azar, ni llega a unas dificultades familiares por azar. Yo creo profundamente que nuestra familia es un espejo absolutamente maravilloso de cosas que nosotros necesitamos comprender y aprender. Es mi experiencia, lo que yo he vivido, es lo que trabajo en términos de crecimiento personal con las constelaciones familiares. De hecho, tengo un taller muy bonito que se llama El Mapa del Tesoro. Y, y esos dolores y esos traumas o esos errores, ¿quién puede decir que no corresponden a un estado anterior de conciencia? Entonces, lo importante no es juzgar, ni culpar por lo que
por lo que hayamos hecho o por lo que hayan hecho nuestros antepasados, sino descubrir cómo podemos avanzar y qué necesitamos aprender. ¿Qué se aprende de una quiebra? ¿Qué se aprende de un robo? ¿Qué se aprende de una persona que tomó recursos de una manera ilícita? ¿Qué se aprende de la pérdida de la vida? ¿Qué se aprende de esas circunstancias dolorosas y traumáticas de las muertes de nuestro sistema familiar? Eso es lo más importante. Uno de mis grandes maestros, que es el doctor Jorge, habla muchísimo de esta visión que podemos tener de la vida. Podemos vernos y ver la vida como pobrecita yo, o pobrecita mi mamá, o pobrecito mi abuelo que vivió esto. Y esa es una posición de víctima. O podemos verlos y ver esas circunstancias como oportunidades de aprendizaje. Entonces podemos vernos como víctimas o como aprendices. Y la propuesta es esa. Vamos a vernos como aprendices. Vamos a mirar en nuestro sistema como qué se necesitaba aprender. A veces, dentro de esas circunstancias difíciles de los sistemas, está el hecho de recibir una herencia y perderla. Entonces, ahí también intervienen muchos conceptos relacionados con los pensamientos acerca de uno mismo. En términos de constelaciones familiares, cuando se pierde una herencia, significa que no nos sentimos dignos de ella, que no nos sentimos lo suficientemente merecedores de tener eso porque no lo hemos trabajado o porque sentimos que no, simplemente que no lo merecen. Y quiero contarles que en las investigaciones que se han hecho acerca de las personas que se ganan una lotería, se ha demostrado que antes de 2 años se pierde el dinero, que es un poco lo mismo. Es si yo no me siento merecedor de, lo pierdo. De manera inconsciente, hago las cosas para perder. Entonces aquí viene nuevamente el concepto de agradecer y un concepto que nos hace merecedores de recibir y es la culpa. Quiero que nuevamente hagamos un pequeño ejercicio donde pensemos en qué circunstancias de mi vida yo me he sentido culpable al recibir o al perder el dinero en relación con el dinero. A ver qué surge, a ver si surgen comprensiones importantes sobre la culpa.